¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. Vamos a trabajar en esta ocasión con un ejercicio más del método del paralelogramo. Y dice, cuando dos vectores A y B son perpendiculares, su resultante es 26. Es decir, que cuando los vectores A y B son perpendiculares, este simbolito me indica que son perpendiculares, entonces la resultante entre ellos mide 26 unidades. Es decir, cuando nuestro ángulo es de 90 grados entre ambos vectores. Nos dice, la diferencia mínima entre ellos es 14. Entonces, los vectores tienen módulo respectivamente de. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que como me da una diferencia mínima, solemos escribir de la siguiente manera, A menos B. Hablando de diferencia mínima, tenemos que manejar estos conceptos. Por ejemplo, la resultante máxima es A más B. La diferencia mínima se escribe como A menos B. Escribamos lo que nos da el ejercicio aquí. Sabemos que la resultante cuadrada es igual a A al cuadrado más B al cuadrado siempre y cuando el ángulo sea de 90 grados entre nuestros vectores. Como en este caso el ángulo es de 90 grados, me dice que la resultante da 26. Es decir, 26 al cuadrado es igual a lo que sería A cuadrado más B cuadrado. Ahí ya tenemos una primera ecuación para trabajar en este ejercicio. Vamos a una segunda ecuación. En una segunda ecuación el ejercicio nos indica que la diferencia mínima es 14, es decir, tomo mi concepto de diferencia mínima que es igual a A menos B y eso es igual a 14, es decir, 14 es igual a A menos B. Y de esa manera nosotros obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ende, vamos a empezar a trabajar con ambas ecuaciones. Podemos despejar una en función a la otra variable. Entonces voy a decir, A menos B es igual a 14. Voy a escribir en su forma de ecuación ambas. Luego decimos A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 26 al cuadrado. Y si hacemos en la calculadora 26 al cuadrado nos da 676. Para poder hallar los valores de A y B podemos utilizar cualquier método algebraico que nos parezca mucho más fácil. En este caso yo voy a utilizar lo siguiente. Voy a tomar mi primera ecuación y voy a despejar la A. Es decir, voy a obtener 14 más B. Y este valor de A que obtengo aquí, lo voy a reemplazar acá. En vez de A, voy a escribir 14 más B. De modo que mi ejercicio quedaría entonces de la siguiente forma. Como A vale 14 más B, voy a decir 14 más B elevado al cuadrado más B al cuadrado es igual a 676. Ahora hacemos el cuadrado de un binomio, es decir, el cuadrado del primer término y voy a indicar cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, que es el desarrollo del cuadrado del binomio. Y a esto le sumamos más b al cuadrado y me da 676, dice la ecuación. De modo que ahora podemos seguir escribiendo. 14 al cuadrado me da 196, más 2 por 14 me da 28b, más 2b al cuadrado es igual a 676. Podemos ordenar nuestra ecuación e igualarla a 0. Y voy a ordenarla en función al exponente de la variable, es decir, el exponente de la b. Y voy a decir 2b cuadrado más 28b más 196. Y a esto le resto o paso al otro miembro restando 676. Es igual a 0. De modo que voy a obtener 2b cuadrado más 28b
Y aquí voy a decir 196 menos 676, que me daría menos 480. Es igual a 0. Vemos que los tres términos que tengo en mi ecuación son divisibles entre 2. Al ser los tres términos divisibles entre 2, entonces yo puedo hacer lo siguiente. 2b cuadrado dividido 2 me da b al cuadrado más 28b dividido 2 me da 14b menos 480 dividido 2 me da 240. Es igual a 0 dividido 2 me da 0. La pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Voy a agarrar la ecuación aquí y la voy a llevar en este espacio. Entonces aquí decimos ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, el método que yo voy a utilizar va a ser el de aplicación de la fórmula o ecuación de Bhaskara, que sería B es igual a, y hagamos ahora una rayita fraccionaria. Y decimos, menos b más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? Para a yo tengo que mirar el coeficiente de mi término que está al cuadrado. Entonces, en este caso, vemos nosotros que la a vale 1. ¿Por qué? Porque el 1 le está multiplicando a la b cuadrado. Para el valor de la b que tenemos aquí en la ecuación, nosotros tenemos que mirar al coeficiente de mi segundo término, en este caso, al coeficiente de la b. Es decir, aquí yo voy a obtener que el valor de la b es 14. Y para mi tercer término voy a mirar mi término independiente, es decir, la c. La c es representada por el término independiente en la ecuación de Bhaskara. Y aquí decimos entonces que c mide 240, pero negativo. Y de ese modo, teniendo todos los resultados de lo que sería a, b y c de mi ecuación, entonces decimos nosotros que el valor de b es igual a, como dice mi ejercicio, menos b. Es decir, voy a escribir de la siguiente forma. Voy a decir entonces aquí menos b. Entonces tengo menos 14 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? La raíz cuadrada quedaría la raíz de b cuadrado, es decir, 14 al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 240. Entonces allí decimos dividido 2 por a, es decir, 2 por 1. De modo que el valor de b nos resulta el siguiente número, que quedaría por ende, entonces, menos 14, voy a colocar bien mi signo es igual, menos 14 más menos. ¿Cuánto me da la raíz o todo el término que está bajo la raíz? Bueno, escribimos en la calculadora 14 al cuadrado menos lo que sería 4 por 1 por menos 240. Y me quedaría en este caso la raíz cuadrada de 1156 dividido 2 por 1, 2. Entonces aquí decimos que b es igual entonces a menos 14 y lo que sería más menos la raíz de 1156 que me da 34. Esto sería dividido 2 y obtenemos entonces lo siguiente. En primer lugar, una b sub 1 que me daría de menos 14 más 34 sobre 2. Y una b sub 2 que tendríamos menos 14 menos 34 sobre 2. De modo que al cargar en sus calculadoras,
ustedes obtendrían en primer lugar un valor de b igual a 10 para la suma en el numerador. Menos 14 más 34 sobre 2 me da 10. Y menos 14 menos 34 sobre 2 me da menos 24. Como sabemos que el valor de b es el módulo, es decir, la longitud de mi vector, entonces sé que no puede ser un valor negativo. Entonces mi resultado de b es el valor positivo. Por tanto, decimos que el módulo de b mide 10 unidades. Al tener el módulo de b que mide, en este caso, 10 unidades, nosotros ya podemos también hallar ahí el módulo de nuestro vector a. ¿Cómo hallamos el módulo del vector a? Simple. Como sabíamos, a es igual a 14 más b. Entonces escribimos, como a es igual a 14 más b, y acabamos de hallar que b vale 10, decimos 14 más 10. Por ende, obtenemos un valor de a igual a 24 unidades. De modo que así obtienen ustedes los valores de lo que serían los módulos de cada uno de nuestros vectores. Veamos entonces ahora en las respuestas propuestas por el ejercicio si tenemos nosotros estos resultados de a igual a 24 y b igual a 10. Como vemos, el punto B es nuestro resultado, pues da una A igual a 24 y una B igual a 10 unidades. De este modo, damos por concluido este ejercicio. Espero que lo hayan entendido y por sobre todo que lo puedan reproducir en sus respectivos apuntes. Nos encontramos en un próximo video.